El día que mi padre decidió que el hijo que nunca trabajó un solo día en su empresa sería el nuevo jefe, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Desde los 16 años, trabajé en la empresa de mi padre. Aunque llevaba su apellido, nunca me tomé ese privilegio como un pase gratuito. Quería demostrar que podía valerme por mí mismo y ganarme el respeto de los empleados y de mi familia. Empecé desde abajo, en los puestos más básicos, aprendiendo cada detalle del negocio. Cada día era una oportunidad para mejorar, y con el tiempo, mi esfuerzo dio frutos. Escalé posiciones, y para cuando cumplí 25, ya ocupaba un lugar importante dentro de la empresa. Los empleados me respetaban no solo por ser el hijo del dueño, sino porque entendían que yo conocía el trabajo y me importaba cada detalle. Las decisiones que tomaba estaban orientadas al bienestar de la empresa, y gracias a eso, logramos expandirnos y aumentar los beneficios en años que fueron complicados para muchas otras compañías. Mi relación con mi padre, aunque profesional, también era buena. O al menos eso creía. Por otro lado, estaba mi hermano menor, Marcos. A diferencia de mí, él nunca mostró interés por la empresa. Desde pequeño, siempre buscó excusas para evitar el trabajo. Pasaba su tiempo de fiesta en fiesta, viajando o buscando hobbies que lo mantenían lejos de cualquier responsabilidad. Todos asumían que cuando mi padre decidiera retirarse, sería yo quien tomaría el mando. Después de todo, había dedicado casi la mitad de mi vida al negocio. Pero nunca imaginé lo que estaba por venir. Un día, durante una reunión con todo el personal, mi padre anunció algo que dejó a todos boquiabiertos. Dijo que había tomado una decisión importante para el futuro de la empresa, el nuevo jefe sería Marcos, mi hermano menor. Un silencio incómodo llenó la sala, y las miradas de los empleados reflejaban incredulidad. Algunos incluso voltearon hacia mí, esperando que dijera algo, pero estaba tan sorprendido como ellos. Después de la reunión, fui directamente a la oficina de mi padre para confrontarlo. Necesitaba entender por qué había tomado esa decisión. No solo era un golpe a mi carrera, sino también una humillación frente a todos los empleados que habían confiado en mí. «Papá, ¿qué está pasando?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Sabes que Marcos no tiene idea de cómo manejar la empresa. ¿Por qué harías esto?». Su respuesta me dejó helado. «Hace unas semanas, tu madre me confesó algo que nunca imaginé. Tú no eres mi hijo. Tu madre tuvo una aventura con mi mejor amigo, y tú eres el resultado de eso. Siempre te traté como a mi hijo porque no sabía la verdad, pero ahora, no puedo seguir viéndote de la misma manera». Sus palabras fueron como una puñalada. Todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronó en un instante. No solo estaba perdiendo mi posición en la empresa, sino también mi identidad como miembro de la familia. Aunque intenté procesar lo que decía, no podía entender cómo ese descubrimiento justificaba su decisión de entregarle la empresa a alguien que no tenía ningún interés en ella. ¿Y todo lo que he hecho por esta empresa?, pregunté, conteniendo las lágrimas. ¿Eso no cuenta para nada?». Él no respondió. Su silencio fue la confirmación de que mi lugar allí había desaparecido para siempre. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir en un lugar donde no era valorado, donde no me veían como una parte legítima de la familia. Presenté mi renuncia y me despedí de los empleados que tanto me habían apoyado. Fue un momento amargo, pero sabía que era lo correcto. Con el corazón roto, comencé a buscar nuevas oportunidades. Encontré una empresa que valoraba mi experiencia y mi dedicación. Desde el primer día, me sentí acogido y respaldado. Por primera vez en mucho tiempo, trabajaba en un lugar donde mis esfuerzos eran reconocidos. Mientras tanto, la empresa de mi padre comenzó a mostrar signos de declive bajo el liderazgo de Marcos. Los empleados, desmotivados y descontentos, comenzaron a irse, y las decisiones erráticas de mi hermano solo empeoraban las cosas. Lo que había comenzado como un acto de exclusión por parte de mi padre se estaba convirtiendo en el inicio de su propia caída. Tras mi partida, supe por antiguos compañeros de trabajo que la empresa de mi padre no tardó en sentir los efectos de su decisión. Marcos, con cero experiencia y menos interés, no tenía idea de cómo manejar los desafíos del día a día. Su estilo de liderazgo era caótico, basado más en caprichos que en estrategias, y no tardó en desmotivar a los empleados que alguna vez habían sido leales al negocio.
Uno de los supervisores con los que había trabajado durante años me llamó un mes después de mi renuncia. Me contó cómo las decisiones de Marcos estaban afectando la moral del equipo. Había despedido a varias personas clave, diciendo que querían modernizar la empresa, pero sin un plan claro. Los empleados restantes estaban sobrecargados de trabajo, y muchos comenzaron a buscar otras oportunidades. Las reuniones que solían ser espacios para compartir ideas se convirtieron en monólogos de Marcos, quien ignoraba las opiniones de los demás. Por otro lado, los clientes comenzaron a quejarse. Marcos no entendía las relaciones que habíamos cultivado durante años y, en su lugar, buscaba cerrar tratos apresurados que no beneficiaban a nadie. Poco a poco, los contratos importantes empezaron a desaparecer, dejando a la empresa en una posición cada vez más vulnerable. Mientras tanto, en mi nuevo trabajo, me sentía más valorado que nunca. La empresa que me contrató no solo apreciaba mi experiencia, sino que también me dio la libertad de implementar ideas que había desarrollado durante mi tiempo en la empresa de mi padre. En pocos meses, ayudé a mejorar la eficiencia de los procesos y a atraer nuevos clientes. El reconocimiento que recibí me ayudó a recuperar la confianza que había perdido tras la traición de mi padre. Uno de los momentos más gratificantes fue cuando logré cerrar un contrato con un cliente importante que alguna vez había trabajado con la empresa de mi padre. No busqué activamente arrebatarles el negocio, pero el cliente se acercó a mí, diciendo que confiaba más en mi experiencia que en la nueva dirección de la empresa familiar. Fue una victoria silenciosa, pero significativa. Mientras yo prosperaba, Marcos seguía acumulando fracasos. La empresa, que alguna vez fue próspera, ahora enfrentaba pérdidas constantes. Los empleados restantes no confiaban en él y trabajaban solo por cumplir, esperando el momento adecuado para irse. Los rumores de una posible quiebra comenzaron a circular, y los socios de la empresa comenzaron a distanciarse. Fue entonces cuando mi padre, enfrentando la realidad de sus malas decisiones, intentó contactarme por primera vez desde mi renuncia. Recibí una llamada de su parte, pero no contesté. No estaba listo para escuchar sus excusas ni para darle una salida fácil a los problemas que él mismo había creado. Las cosas empeoraron cuando los problemas financieros de la empresa comenzaron a afectar la vida personal de Marcos. Acostumbrado a un estilo de vida cómodo, ahora enfrentaba la presión de mantener una empresa al borde del colapso. Sus amistades comenzaron a desaparecer, y la gente que antes lo adulaba por ser el jefe ya no quería estar asociada con él. Mi madre, por su parte, intentó contactarme también. Me envió mensajes diciendo que la familia estaba pasando por un momento difícil y que necesitaban mi ayuda para salvar la empresa. Pero cada mensaje que leía solo me recordaba que, para ellos, siempre fui una herramienta, nunca una prioridad. Sabía que, aunque pudiera ayudarles, no estaba dispuesto a volver a un lugar donde me habían traicionado tan profundamente. A medida que los meses pasaban, la situación de la empresa de mi padre se deterioraba rápidamente. Las noticias de su inminente quiebra llegaron a mis oídos a través de antiguos colegas. Muchos empleados que habían trabajado conmigo se habían marchado, incapaces de soportar el caos y las decisiones absurdas de Marcos. Los clientes de largo plazo habían migrado a otras empresas, y las finanzas estaban al borde del colapso. Un día, mientras trabajaba en mi nuevo empleo, recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Dudé en responder, pero algo en mí quería escuchar lo que tenía que decir. Su tono era diferente al que recordaba, lleno de orgullo y autoridad, ahora sonaba desgastado, casi desesperado. Hijo, necesitamos hablar. La empresa está en problemas, y, te necesito aquí, me dijo con una voz quebrada. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Ahora me necesitaba? Después de haberme apartado, de haberme dejado claro que no me consideraba su hijo, ahora me buscaba porque su negocio estaba en ruinas. Papá, ya no formo parte de esa empresa. Tú tomaste esa decisión, y yo respeté tu elección, le respondí, tratando de mantener la calma. Él intentó convencerme de que la situación era diferente, que cometió un error y que estaba dispuesto a corregirlo. Pero para mí, era demasiado tarde. Mi vida había cambiado, y no iba a regresar a un lugar donde mi esfuerzo y mi dedicación no eran valorados. Unos días después, mientras estaba en casa, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba mi padre, de pie, con el rostro cansado y ojos que reflejaban arrepentimiento. No venía solo, Marcos estaba con él, aunque su expresión era más de incomodidad que de remordimiento.
Por favor, Carlos, solo escúchame, me suplicó mi padre. Los dejé entrar, aunque con cierta reticencia. Nos sentamos en el salón, y mi padre comenzó a hablar. Me dijo que había cometido un grave error al apartarme de la empresa y que ahora entendía que yo era la persona que realmente podía salvarla. Admitió que Marcos no estaba preparado para liderar, y que sin mí, el negocio había perdido su rumbo. Marcos, por su parte, permaneció en silencio. No me miraba directamente, como si supiera que no tenía nada que decir que pudiera justificar sus acciones. Sé que te fallé como padre, dijo mi padre, con lágrimas en los ojos. Pero estoy dispuesto a corregir las cosas. Quiero que vuelvas, que tomes tu lugar como líder de la empresa. Aunque sus palabras parecían sinceras, no podía ignorar todo el daño que me habían hecho. Me tomé un momento para responder. Papá, no estoy aquí para arreglar los problemas que ustedes mismos crearon. Me apartaste de la empresa y de la familia, y ahora que todo está en ruinas, vienes a pedirme ayuda. No es así como funciona. Mi vida ha cambiado, y no pienso regresar. Mi padre intentó replicar, pero lo interrumpí. Además, no es solo la empresa. Me apartaste de tu vida cuando descubriste algo que ni siquiera era culpa mía. Yo no pedí nacer bajo esas circunstancias, pero aún así me trataste como si no valiera nada. Ahora, por favor, váyanse. Marcos, que hasta ese momento había estado callado, intentó decir algo, pero lo detuve con un gesto. No tenía interés en escuchar ninguna excusa. Después de esa conversación, no volví a saber de ellos por un tiempo. Me enteré a través de conocidos que la empresa finalmente había colapsado. Marcos renunció poco antes de que se declarara la quiebra, dejando a mi padre para enfrentar las consecuencias. Los empleados restantes fueron despedidos, y los activos de la empresa se liquidaron para cubrir las deudas. Lo que una vez fue un negocio próspero se había reducido a nada. Mi padre intentó buscar ayuda de antiguos socios, pero nadie quiso involucrarse. Su reputación estaba dañada, y nadie confiaba en que pudiera liderar algo nuevamente. Marcos desapareció de la escena por completo, refugiándose en su vida de comodidades sin preocuparse por las repercusiones de sus acciones. Mientras tanto, yo seguía prosperando en mi nuevo empleo. Mis ideas y mi ética de trabajo me habían llevado a ser reconocido como un líder en mi industria. Mi vida, aunque marcada por la traición de mi familia, había tomado un rumbo positivo. No me regodeaba en el fracaso de mi padre, pero tampoco sentía pena. Había tomado sus decisiones, y las consecuencias eran solo suyas. El tiempo pasó, y la caída de la empresa de mi padre se convirtió en un tema recurrente en la comunidad. Lo que una vez fue un negocio respetado y próspero, conocido por su buen liderazgo y relaciones laborales sólidas, ahora era una sombra del pasado. Los pocos empleados que permanecieron hasta el final habían perdido sus empleos, y mi padre quedó con deudas que jamás podría saldar. Aunque era doloroso ver el legado de la empresa desmoronarse, no podía sentir otra cosa que resignación. Él mismo había elegido este destino. Mi padre quedó devastado. Su orgullo y reputación estaban por los suelos, y la familia que tanto había protegido, o eso creía él, estaba completamente fragmentada. Marcos, incapaz de asumir su fracaso, desapareció del radar. Se mudó a otra ciudad, aparentemente intentando escapar de las críticas y del desastre que había ayudado a causar. No hizo ningún intento por reconciliarse conmigo ni con mi padre. Conocidos en común me informaron que mi padre había intentado buscar trabajo, pero su edad y su reputación le jugaron en contra. Sin dinero ni apoyo, terminó viviendo una vida modesta, dependiendo de pequeñas ayudas de antiguos amigos que aún sentían lástima por él. No volvió a intentar contactarme después de nuestra última conversación. Por mi parte, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. En mi nuevo trabajo, seguí destacando por mi ética y dedicación, y no pasó mucho tiempo antes de que me ofrecieran una posición directiva. Aproveché esa oportunidad para construir una nueva vida lejos de las sombras de mi pasado. No solo me sentía valorado en mi carrera, sino que también comencé a rodearme de personas que realmente apreciaban mi esfuerzo y dedicación. Decidí mudarme definitivamente a otra ciudad, un lugar donde podía empezar de nuevo sin las ataduras de una familia que nunca me valoró. Compré una casa que siempre había soñado, una que sentía realmente mía.
No se trataba solo de un espacio físico, sino de un símbolo de mi independencia y mi capacidad para superar los obstáculos que me habían puesto en el camino. Un día, mientras salía de una conferencia en mi industria, vi a mi padre sentado en una cafetería cercana. No me vio, pero el cambio en su apariencia era evidente. Su postura, que antes era orgullosa y segura, ahora estaba encorvada. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café, y sus ojos estaban apagados, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. No me acerqué. No porque le guardara rencor, sino porque sabía que cualquier conversación no cambiaría el pasado. Ya no había nada más que decir. Había tomado su camino, y yo había tomado el mío. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que las traiciones más dolorosas no vienen de extraños, sino de aquellos que deberían haberte apoyado incondicionalmente. Mi padre me falló, no solo como jefe, sino también como figura paterna. Sin embargo, esas mismas traiciones me enseñaron a ser más fuerte, más independiente, y a valorar a las personas que realmente importan. Hoy en día, mi vida está llena de propósito y felicidad. Tengo una carrera que amo, amigos que son como mi familia, y un futuro brillante que construí por mí mismo. No puedo decir que no haya cicatrices, pero esas cicatrices me recuerdan que sobreviví, que superé lo que parecía insuperable. Para mi padre y Marcos, la historia fue diferente. Sus decisiones los llevaron a un lugar oscuro, uno del que probablemente nunca saldrán. Es triste, pero también es justo. Al final, todos debemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Yo elegí avanzar y construir una vida mejor. Ellos eligieron otra cosa. Y esas elecciones, más que cualquier otra cosa, definieron nuestro destino.